nosotros como Metemergencias, un especialista, un experto en el tema de la atención de emergencia en nuestro país, una referencia importante para estos temas. Y bueno, yo quiero nuevamente agradecer la disponibilidad del maestro Daniel Ríos, que nos va a apoyar nuevamente como moderador de esta reunión. Agradezco y me da mucho gusto ver a muchos amigos aquí conectados, queriendo escuchar como yo y aprender de Flores. No sé si esté por ahí el maestro Francisco Javier Hernández, Sí, soy. ¿Me rector del escuchan? Instituto Continuum. Sí. Bueno, maestro, pues agradecerte también al Instituto Continuum que en esta primera actividad que estamos realizando juntos en esta contingencia del COVID, agradecer de tu apoyo, tu disponibilidad y anunciar pues que en breve estaremos celebrando un acuerdo entre... Sí. Ahí perdí, bueno, ahí perdí un poquito. Se perdió Catase. Ya estoy. Ok, pues te agradezco, Y, maestro, sí, te cedo la arquitecto, mira, palabra brevemente. es un honor para El el apoyo. instituto. Es un honor para el Instituto Continuum trabajar con ustedes, con el colegio, y bueno, ya tenemos rato pensando en hacer cosas conjuntamente. Ahora que tenemos aquí a nuestro gran maestro José Luis, pues bueno, vamos aprovechando, y sí, como tal como lo mencionas, estamos pendientes para hacer algunos convenios para que ambos... Apagó su micrófono. Ahí, a ver, Sí, ¿sí va a escuchar? sí, adelante, maestro. Ok, bueno, muchas gracias. Pues bueno, nada más recordar que mantengan sus micrófonos apagados para no robarle ancho de banda a la transmisión, y quien quiera participar, pues que vaya dejando su manita levantada aquí en la aplicación para que se le ceda el uso de la palabra, o quien no quiera participar abiertamente, pues que anote en el chat ahí su pregunta para el maestro José Luis Flores. Muchas gracias nuevamente, Daniel, por ayudarnos a moderar la reunión. Y un placer, Mariano, poder acompañarles en esta conferencia. Quiero agradecer profundamente al licenciado José Luis Flores, quien será el ponente de esta tarde, con el tema de la respuesta socialmente organizada. Les recordamos, por favor, sean tan amables de mantener sus micrófonos apagados, al igual que sus cámaras, para poder llevar el mejor desarrollo de esta reunión. El maestro José Luis Flores, de Metemergencia, es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es experto internacional y consultor en el manejo de crisis, emergencias y desastres. Es docente del Instituto Continuum de la Ciudad de México en la licenciatura de Protección Civil. De igual manera, él ha ocupado cargos de director de Protección Civil en la Delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, director de Protección Civil en el Senado de la República, director de Emergencias en el Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Está certificado en el manejo de situaciones de emergencia, en gestión integral de riesgo de desastre y protección civil por el Estado de Israel, integrante del Team UNDAC, y es miembro, bueno, ese también maneja lo que es la evaluación y coordinación de desastres de equipos de evaluación y coordinación de estos mismos por las Naciones Unidas, por la UNDAC. Es miembro del Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil. Maestro, te cedo la palabra y te agradezco mucho que nos acompañes. Estaremos atentos para poder recibir la instrucción, el conocimiento que traes para nosotros. Es un honor. Bueno, muchísimas Adelante. gracias. Gracias, Dani. Gracias, presidente Catase. Gracias, director Hernández. Es una gentileza de parte de ustedes para mí el que pueda yo tener la oportunidad de saludar a muchos amigos que estoy viendo ahorita, que tenía tiempo que no veía, y que me da un placer estar nuevamente frente a ellos y estar teniendo la oportunidad de compartir esto. Esto no se trata de una clase, yo no les voy a enseñar absolutamente nada.
es un comentario, una forma de ver el mundo desde mi punto de vista, mi perspectiva, mi hermenéutica, como ustedes le quieran decir. Y es un placer, sobre todo, el poder yo compartir con ustedes, con la sociedad civil, con las personas que ahora estamos trabajando desde el otro lado de la mesa, en cómo se hacen las cosas, cómo se están haciendo desde hace unos años para acá, y cómo se fue construyendo esta bendita respuesta socialmente organizada. 35 años de experiencia en el gobierno, junto con otros compañeros que veo aquí. Aquí hay muchos kilómetros en emergencias, muchos kilómetros en el aula, con gente muy valiosa como Gloria Ortiz. Muchos amigos de Quintana Roo, de otros lugares que nos ha tocado estar, con los amigos de Colima, con amigos de muchos lados. No puedo ocupar todo, si no acabamos la conferencia hablando de todos ustedes. Y bueno, muy bien, vamos a empezar platicando acerca de lo que es la respuesta socialmente organizada. Y para eso vamos a ver esta pequeña presentación que les he traído y me permiten compartirla con ustedes. ¿Ya se ve, Dani? Está en negros. Empezamos. Sí, ya se ve, maestro. Adelante. Nuevamente, agradezco al Instituto Continuum que está al frente de este proyecto, junto con el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión del Riesgo y Protección Civil, el que yo pueda dar esta plática con ustedes y podamos poner mi punto de vista en la mesa para que todos sigamos creciendo y desarrollando acerca de cómo se está comportando la respuesta, sobre todo en materia de manejo de emergencias y desastres últimamente. Bien, vamos a empezar. La respuesta socialmente organizada. Quiero que observen ustedes que hay una pequeña, ¿cómo se llama? Un tablero con el que se controlan, que tiene varios botones con el que se controla como si fuera un tablero de sonido. Ese tablero es muy importante que lo tomen ustedes en consideración porque para mí refiere lo que es cómo se va manejando una emergencia cuando tenemos una situación crítica. No podemos, nadie puede solo. Tiene que hacer una coordinación entre varias instancias y esto ya incluye y debe incluir de aquí en adelante y desde ya se está incluyendo desde hace tiempo a la sociedad. La sociedad, desde sus dos puntos de vista, la sociedad civil organizada y la respuesta socialmente organizada, que ahorita vamos a ver cómo se concluye. Empecemos entonces. La protección civil nace, surge y yace en la sociedad. Ha llegado el momento de que ésta regrese a ella. Veamos los antecedentes. Desde que tiempos históricos, desde hace muchos años, estamos viendo cómo de alguna manera el mismo Estado ha ido cediendo gradualmente a la sociedad algunas funciones en muchos aspectos de la vida, en muchas formas de actuar. El gobierno no puede solo, eso me consta a mí después de 35 años de trabajar. Si no, al rato tenemos peor. De que no puede solo. Entonces tenemos que hacer una conjunción en la que la sociedad realice una función coordinada junto con los estados, el Estado mexicano y los estados obviamente que lo componen. A esto me quiero referir que desde hace unos años para acá, los mejores proyectos que ha venido desarrollando en materia de gestión de riesgo y protección civil, nada más entre Jorge y yo, se han venido presentando en la sociedad civil. Es así como surgió el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión del Riesgo y un montón de cosas que han ido dándose en materia de respuesta a emergencias por parte de la sociedad. Las mejores organizaciones están, después del sexenio pasado, surgieron precisamente en la sociedad. A partir de este sexenio empezó a haber una combinación entre ambas cosas, lo que en el sexenio anterior no se permitía. Bien, ¿qué tenemos entonces en México? Bueno, pues tenemos en materia de gestión del riesgo y protección civil en el que participa la sociedad, tenemos los programas internos de protección civil que están construidos por profesionales, generalmente por personas muy capacitadas, pero que forman parte de la sociedad civil y que trabajan con personas que trabajan en las empresas, que son gente de la sociedad. Maestro, una pregunta. Por aquí se ven como tres parches grises en la presentación. No sé si haya algo que... ¿Cómo?
No sé si hay algo que se esté proyectando adicional a tu presentación. No se ve completa, se ven como 3 parches. Ahí está. Ándale, sí, eso. Ok, perdón, ¿eh? Sí, falta uno. Ándale, muchas gracias. Ya, perdón, es que no me di cuenta. No te preocupes, gracias. Es Les que- recordamos mantener su micrófono apagados todos, por favor, y las cámaras, si son tan amables. Gracias. Bien, tenemos también el Instituto Nacional Electoral, que está compuesto por puros ciudadanos, y en México es quien construye las elecciones en todo el país. Hay institutos también de forma local. Tenemos a Greenpeace en México, que se trata de ciudadanos que tratan de mejorar las cuestiones ambientales. El Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales, CADENA, que es una parte de la sociedad civil que se dedica a ayudar a las personas que son damnificadas por algún desastre o por alguna emergencia. Y obviamente nuestro Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión del Riesgo y Protección Civil, que son nuestro punto de conjunción ahorita cuando estamos trabajando todos, y que es una forma de la cual la sociedad civil está trabajando en materia de gestión del riesgo. Seguimos adelante. En el mundo tenemos muchas figuras similares a ellas. Aquí están las que estamos viendo en la pantalla. O sea, en el mundo ocurre exactamente lo mismo que está ocurriendo en México. Es más, esto es una situación a nivel global, como todo el planeta está globalizado. Hace algunos años yo escribí un blog hablando acerca de la respuesta socialmente organizada, y mi amigo y maestro, el doctor Raimundo Padilla Lozoya, me escribió un correo electrónico haciéndome unos comentarios, y él me decía: parte del problema consiste en que se lee poco a los especialistas. Ideas como las propuestas en este artículo fueron planteadas desde la década de los 80, por los geógrafos y antropólogos que estudiaban la respuesta social ante desastres. Sin embargo, por no leer, por no analizar y por no actualizar el modelo, quedamos rezagados como sociedad, y en 2017 se presentó un escenario de respuesta bastante similar al de 32 años atrás, es decir, desde 1985, solamente que fue mayor por el llamado que se hizo por medio de las redes sociales. Efectivamente, las redes sociales a partir de este momento, como lo vamos a ver al final de esta plática, juegan un papel muy importante en el manejo de estas situaciones de emergencia. Seguimos adelante. Entonces, ¿qué puedo yo sacar de conclusiones de esto que nos dice el maestro, el maestro Raimundo Padilla? Bien, pues que tenemos 4 cosas que puedo sacar de ahí. La primera de ellas es que los geógrafos y antropólogos que estudiaban la respuesta de desastres hablaban de esta, es decir, de la respuesta socialmente organizada desde los años 80. Ajá. Que esta idea ha estado presente prácticamente todo el tiempo. Desde el 85, recordemos que la sociedad también salió a responder a la calle. Ajá. Que la ausencia de una respuesta socialmente organizada derivó que en el sismo del 19 de septiembre de 2017 se presentara una gran participación social. Sin embargo, esta es una participación social que fue de manera desorganizada, rebasando totalmente la capacidad gubernamental. Entonces era una cosa muy grande que estaba ocurriendo en las calles, y podemos observar entonces que había ahí una sociedad civil organizada que estaba trabajando en la calle, pero abajo de ella, a un lado de ella, junto con ella, estaba la sociedad que estaba desorganizada. Esta sociedad hay que organizarla. Esto es un iceberg. O sea, la sociedad es una fuerza tremenda que puede responder a las emergencias siempre y cuando la podamos organizar. Hay una gran parte que es la sociedad civil organizada que ya está trabajando de forma y de manera organizada. Válgase la redundancia. En 1996, el doctor Daniel Rodríguez Velázquez de la UNAM, que es un integrante de la red, es una red de estudios sociales en prevención de desastres en América Latina, citaba, entre otras cosas, que en el campo de los desastres se pone de manifiesto que la acción colectiva de los afectados puede encaminarse como forma de intervención estructural, más allá de la situación coyuntural de la emergencia. Esto quiere decir que siempre en las emergencias surge una persona, un grupo de personas, la sociedad en sí, tratando de ayudar a responder. Ajá. Durante años, y me consta a mí porque yo lo viví también, tratamos de que la sociedad fuera sustituida, o mejor dicho, relevada, o mejor dicho, suplantada por las capacidades oficiales, sin darnos cuenta que la capacidad de respuesta
social era tan grande o mucho más grande que la misma capacidad social, oficial. En este sentido, el maestro, el doctor Daniel Rodríguez nos dice que la respuesta social no debe estar reducida a niveles de voluntariado o consultivo, es decir, debe tener un papel más protagónico en la respuesta a las situaciones críticas. En este sentido también el doctor Alan Lavelle nos dice que en los gobiernos locales en América Latina siempre se presentaban estas situaciones en que la sociedad y el gobierno querían compartir la escena en una situación crítica. Sin embargo, esto era especialmente relevante dada los altos niveles de centralización del proceso que toma la decisión y administra la administración gubernamental que existen hoy en día. Es decir, en aquellos años, el gobierno siempre centralizaba la respuesta. La respuesta se centralizaba y todo quedaba en manos del gobierno. Esto hacía que nosotros mismos fuéramos sacando, me refiero cuando éramos gobierno, en el caso mío, en el que yo trabajaba en el gobierno, fuéramos sacando a la sociedad de la respuesta y quisiéramos todo manejarlo por medio del mismo gobierno. ¿A quién corresponde entonces construir la respuesta socialmente organizada? Bueno, escuchemos lo que nos dice el doctor Alfredo Enrique Oyola García. Él es un médico del Ministerio del Perú. En este sentido, la respuesta social estaría atribuida a quien realiza lo social, es decir, a la población o sociedad. Pero si la respuesta social es organizada, estaríamos frente a la respuesta que el Estado realiza en el campo de lo social, o en su defecto, a la respuesta que las organizaciones que lo conforman, debido a que la organización no está referida a lo social, sino que realiza lo social, es decir, a la sociedad civil organizada. Esto está un poco, digamos que atravesado. Vamos a darle un poquito de definición. ¿Qué dijo entonces el doctor Oyola García? Bueno, pues que le corresponde a la sociedad. Dice, la respuesta social estaría atribuida a quien realiza lo social, es decir, a la población o a la sociedad. Sin embargo, si la respuesta social es organizada, estaríamos frente a la respuesta que el Estado realiza en el campo de lo social, entonces corresponde al Estado. Pero, en la misma definición podemos encontrar, o en su defecto, la respuesta de las organizaciones que lo conforman, debido a que la organización no está referida a lo social, sino a quien realiza lo social, es decir, a la sociedad civil organizada. Bajo este concepto, entonces tenemos que concluir que tanto el Estado como la sociedad civil organizada pueden construir respuesta socialmente organizada. Vamos a analizar entonces qué es esta. La respuesta socialmente organizada y la sociedad civil organizada son dos cosas distintas. En principio de cuentas vamos a ver qué es la sociedad civil organizada. La sociedad civil organizada tiene mucho tiempo trabajando de manera permanente en labores de auxilio en todo el país. Siempre ha habido grupos de la sociedad que están organizados y de forma conjunta contribuyen a responder en emergencias. Conozco en el país infinitos grupos de esta naturaleza. Voy a citar solamente algunos. Tenemos, por ejemplo, el primer cuerpo de bomberos en Veracruz en 1873, la Cruz Roja Mexicana en 1909, el Agrupamiento Deportivo Militarizado Cóndor en 1995 o el Colegio Mexicano de Profesionales en 2014. O sea, todo el tiempo la sociedad se ha estado organizando para responder en emergencias. Ellos trabajan de manera activa sin percibir directamente ningún beneficio oficial y han venido construyendo los mejores productos en materia de gestión del riesgo de protección civil, como les decía yo hace rato, por lo menos desde el anterior sexenio. ¿Qué es entonces la respuesta socialmente organizada? La respuesta socialmente organizada es aquella que aplica a la comunidad. Son personas comunes y corrientes que no se dedican a la protección civil ni a la gestión del riesgo, pero que han estado preparadas por el Estado o la sociedad civil organizada en el conocimiento de sus riesgos, a los que están expuestos y a los mecanismos para responder de la amenaza o el impacto, mitigando solidaria y complementariamente los efectos adversos de estos. Es decir, es la sociedad común y corriente, pero preparada, capacitada para poder responder de manera ordenada y de manera organizada a una situación crítica.
Las primeras tácticas que tuvimos en México respecto a la respuesta socialmente organizada, coordinada con el gobierno, vamos a ver las que son las que yo conozco durante los años que estuve trabajando en el gobierno mexicano. El primero de ellos es el programa operativo, el plan operativo Volcán Popocatépetl. Como ustedes recuerdan, hay una conjunción en la que el gobierno, el Estado, está monitoreando al volcán al mismo tiempo que se le está informando a la población y a las autoridades que van a intervenir en una respuesta cuándo deben hacer esta intervención. Obviamente la sociedad recibe esta información y ellos ya saben o están entrenados para poder responder o ser evacuados en caso de que sea necesario en el volcán Popocatépetl. Lo mismo ocurre con el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. El gobierno mexicano tiene 4 componentes, este sistema, en el que tenemos a los medios de comunicación, a los que estudian el fenómeno, a la sociedad en sí y a los medios de comunicación. Estos 4 componentes están todo el tiempo trabajando para informar a la población sobre las medidas de alertamiento que se están surgiendo y de esta manera cada quien sabe qué hacer en cada color de este sistema de alerta temprana. La sociedad, desde luego, participa activamente en esta situación, en su propia protección. En el plan de emergencia radiológica externa, en la planta nucleoeléctrica Laguna Verde, tenemos una situación similar. También la autoridad ha entrenado a las gentes que se encuentran aledañas a esta planta nucleoeléctrica en posibles situaciones de emergencia, en las que en conjunto con la autoridad van a responder para ser evacuados de esta zona. Tenemos también el plan operativo Volcán del Fuego Colima, Jalisco. Por cierto, ahí está nuestro amigo Luis Salazar, que con él aprendí mucho de este volcán durante el tiempo que estuvimos ambos trabajando en el gobierno. Y obviamente es una situación similar a la del volcán Popocatépetl. La autoridad está todo el tiempo monitoreando por medio de la universidad, de las universidades de Guadalajara y de Colima, el volcán de Colima, y en su momento se le informa a las autoridades y a la población de que se encuentran en riesgo para que estas conjuntamente hagan un protocolo de evacuación. En el caso de la ONU, de la PNUD, tenemos también que ellos han trabajado en Chiapas, junto con el gobierno del estado de Chiapas, específicamente con la Secretaría de Protección Civil del estado de esa entidad, desde los años 90. Y ellos han logrado consolidar una base social de brigadistas para la evaluación de daños y alertas tempranas. Han conformado 220 comités comunitarios, han construido 106 planes de protección civil comunitarios, han replicado el proyecto en 30 municipios más y han contribuido al cuidado de tierras productoras de café, otros lagos y fuentes de agua. Este proyecto tiene potencial desde ese entonces para ser expandido a otros lugares como Oaxaca, Tabasco, Guerrero y Michoacán. Por cierto, el último Premio Nacional de Protección Civil lo ganó una organización que conjuntamente con la Cruz Roja Mexicana trabajan desde el punto de vista comunitario en la respuesta socialmente organizada, para que vean ustedes cómo es que ha venido creciendo esta situación. Tenemos también un sistema de múltiple de alerta temprana que se creó en Iztapalapa, donde también la delegación en aquel entonces les avisaba a la población que se encontraba en una situación de riesgo por un fenómeno hidrometeorológico y la población, de acuerdo con una tabla de 5 colores, también ya sabía qué tenía que hacer en caso de que se presentara esto en todos los puntos críticos que se encontraban delimitados e identificados dentro de la demarcación. ¿Por qué construir una respuesta socialmente organizada? ¿Creen ustedes que sea necesario? Vamos a empezar platicando acerca de la respuesta. La respuesta en México tiene claras y evidentes formas que se realizan y que son un poco problemáticas. Vamos a analizarlas rápidamente. En este sentido, quiero ser muy coloquial. A mí me gusta ser muy gráfico y muy coloquial con ustedes, porque así es como le he podido enseñar mucho a mis alumnos acerca de cómo manejar estas circunstancias. En México tenemos la famosa T en B, es decir, todos en bola. Durante una emergencia, vean ustedes la gráfica, todos surgimos a la calle y todos van en bola. Se nos olvida que hemos practicado el sistema de comando de incidentes, se nos olvida que tenemos el manual de operación y coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil y todos salimos a la calle en bola y queremos responder. Esto es una respuesta totalmente desorganizada que podría ser muy efectiva si fuera organizada. Entonces el objetivo es precisamente eso, organizarla, para que esa misma fuerza, que es un gran río de gran potencia, lo podamos encaminar hacia una respuesta
bien organizada y que sirva para muchas cosas. No nada más la respuesta en terreno, también los refugios temporales, también los centros de acopio, en muchos otros lugares se puede manejar todo esto. Ah, pero eso sí, terminando la emergencia, aplicamos la TNF, es decir, todos en la foto, ¿verdad? Y así me encuentro un montón de compañeros que hemos estado en muchas emergencias y muchas veces nada más fuimos a estorbar, ¿verdad? Entonces tenemos que ser más coordinados en estas circunstancias de emergencia. Vamos a analizar cómo se presentan las respuestas desde el punto de vista gráfico que les estoy mostrando en varios municipios, a nivel estatal, a veces a nivel federal en algunas épocas, no estoy refiriéndome al actual, y también ocurre también con las organizaciones sociales y con la misma sociedad. Tenemos tres formas de ver, de cómo analizar el riesgo, de cómo percibirlo. La primera de ellas son los osos durmiendo, los que dicen, aquí nunca pasa nada, ¿para qué le invertimos dinero? No hace falta, aquí nunca pasa nada. Son los famosos osos durmiendo, están todo el tiempo tranquilos porque ahí nunca pasa nada. Del otro lado tenemos en las áreas de protección civil a los perros ladrando, los que dicen, aquí somos muy buenos, todo lo podemos resolver, fácilmente lo logramos, no hay nada que se nos pueda venir encima que no lo podamos sacar adelante, porque somos muy buenos. Ajá. Son perros ladrando. No se preocupan ninguno de los dos por trabajar en sistema, es decir, son áreas de protección civil que no se preocupan en trabajar con un sistema municipal o estatal de protección civil. Son áreas que sienten que ellos pueden hacer las cosas solos o que no hace falta estar preparado. Y por último, nosotros las abejas trabajando. Todos los que estamos estudiando, los que nos estamos preparando, los que todo el tiempo estamos buscando la forma de lograr avanzar y avanzar y avanzar, como cada día me doy cuenta que hay compañeros aquí que tienen cada día un curso de algo, ya sea en línea o presencial, y todo el tiempo se están preparando, todo el tiempo sin faltar un solo día. ¿Qué pasa cuando esos tres niveles o esas tres formas de actuar se presenta una situación crítica? La primera de ellas responde de la siguiente manera: los osos durmiendo se vuelven tortugas en su concha, es decir, se meten a su concha y desaparecen. Así podemos ver emergencias en las que la autoridad desaparece inmediatamente sustituida por otra. En la Ciudad de México, yo recuerdo que en el 2017 tuvimos ahí unas divergencias con las autoridades, no sabíamos quién estaba manejando la emergencia. Sí, Ajá. Entonces, eso es lo que puede ocurrir, que la autoridad de protección civil no dé la cara, pero brinca a otra autoridad a lograrlo, lo que formará lo que más adelante vamos a ver que es la metaemergencia. Los perros ladrando se convierten, lo que siempre ocurre es que se conviertan en una manada de gatos, es decir, cada gato jala por su lado. Como no coordinaron al sistema, se coordinan nada más los de protección civil, son rebasados y después cada gato jala por su lado. Eso pasa en todas las emergencias. Precisamente se forma parte de la metaemergencia, que es una crisis de la emergencia, como repito, lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, los patos volando, las abejitas trabajando, se convierten en patos volando porque están trabajando en coordinación, hacen una coordinación previamente construida que logra que esta funcione perfectamente a la hora de que hay una situación crítica en cualquier lugar del país. Ahora, ¿por qué construir una respuesta socialmente organizada? Les voy a dar 4 elementos básicos que yo he definido para que sea necesario construir una respuesta socialmente organizada. La primera de ellas, pues porque la comunidad es quien recibe directamente en su propio vecindario los primeros efectos del impacto de un fenómeno perturbador. Y en lo que llega a la autoridad, pues ellos son los que podrían responder y no esperar hasta que llegue la autoridad. Porque además, la respuesta inicial la podrían dar ellos en lo que los especialistas y oficiales profesionales y de la sociedad civil organizada llegan al sitio de la crisis. Ajá. Estadísticas del International Search and Rescue Advisory Group, que es el grupo consultor en búsqueda y rescate internacional de las Naciones Unidas, nos dice que en los efectos posteriores de un sismo devastador, el 80% de los rescates en edificios colapsados son superficiales y realizados por los mismos vecinos. Ajá. Quiere decir que el 20% restante, y tratándose de personas atrapadas más profundamente, lo realizan ya los especialistas BREC o USAR, ¿no? O USAR. Esto lo podemos ver en esta gráfica, donde vemos que en las primeras 4 horas
generalmente se realizan el 50% de los rescates. Son personas que están lesionadas, generalmente no muy atrapadas, y el rescate puede ser espontáneo por vecinos cercanos al colapso. Requieren una preparación básica, no especializada. En las 8 horas siguientes ya tenemos atrapados en estructuras no estructurales, y ese 30% de personas que me estoy refiriendo ya lo pueden hacer grupos de la sociedad civil organizada mediante equipos con mayor capacitación. El otro 20% que nos queda, ya tienen que venir los equipos BREC y los equipos USAR a hacer los rescates. Estamos hablando de ya en los 2 o 7 días siguientes. En la Ciudad de México lo pudimos ver, no es posible que la autoridad abarque todos los ámbitos de la respuesta. Son muy pocos las capacidades oficiales y tiene que pedir la ayuda desde el punto de vista de la sociedad para que pueda responderse de manera mejor y más eficiente. En ese sentido, entonces, la respuesta socialmente organizada no es especializada en manejo de emergencias o desastres, pero sí son los primeros que en los primeros minutos después de la contingencia responden. Por lo tanto, podrían organizar la primera respuesta y en lo que se van desplegando los esfuerzos oficiales. Entonces, es una forma de que ellos vayan atendiendo la emergencia, vayan organizando la emergencia, instalando el sistema de comando de incidentes, para que cuando lleguen ya las estructuras oficiales, les transfieran el mando y se continúe manejando la emergencia. No quiere decir que se retiren. Ya el nuevo comandante del incidente oficial podrá determinar en qué los puede utilizar, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de ver las cosas. La respuesta socialmente organizada no suple los esfuerzos oficiales, ni de la sociedad civil organizada. Por el contrario, son complementarias las tres. ¿Qué acciones podrían hacer la respuesta socialmente organizada en lo que llegan los grupos de respuesta profesionalizados? Bueno, pues establecer, como decía yo, el sistema de comando de incidentes y posteriormente a la llegada de alguien que tenga capacidad y técnica o jerárquica, pues transferirle el mando, iniciar la evaluación de daños, el EDAN, apoyar en las áreas de concentración de víctimas donde podrían llevar a todos los recursos médicos, y también la administración de las áreas de espera donde llegan todos los equipos o los suministros que van a ser utilizados en la emergencia. Recuerden que podemos tener muchas emergencias. Por ejemplo, durante el sismo de la Ciudad de México en el 2017, por citar un estado nada más, hubo 40 y tantos puntos de colapso en México. Entonces, quiere decir que en cada uno de ellos debió haber habido una respuesta socialmente organizada y un comando de incidentes, en cada uno de ellos, para poder concentrar la información hacia otro punto. Pero en cada uno de ellos debió haber una respuesta. No en todos se llegó a tiempo, había que unos que se llegaban mejor y otros que se llegaban después. Entonces, es ahí donde la respuesta socialmente organizada podría funcionar. Toda la gente se abocaba en ciertos puntos y dejaban vacíos otros. No había organización ni oficial ni de la respuesta socialmente organizada. Y obviamente apoyar también en los refugios temporales podría servir esto. Vamos a ver otra forma de respuesta socialmente organizada que surgió desde el año 2000 por ley. Surgió con la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios en México, que se formó en base a la ley de ese año del año 2000, el 19 de septiembre de 2000. En esos primeros años del presente siglo, la crea la entonces Coordinación Nacional de Protección Civil. Estaba a cargo la licenciada Carmen Segura Rangel, que después fue relevada por la gran licenciada Laura Gursa Haidar. El programa estaba dirigido a capacitar a la sociedad, permeaba bien en la sociedad, pero su metodología de capacitación estaba más orientada a informar a la población, es decir, generaba conocimientos, no generaba capacidades. Entonces la población estaba enterada de qué podía pasar, pero no necesariamente tenía gran capacidad para responder. No estaba todavía el proceso de construcción de esa capacidad. No quiere decir que estaba mal, eran los inicios. Era como se veía en ese entonces la respuesta socialmente organizada. A mí me parece que fue un gran avance en ese entonces y un gran principio. Después de eso, en los sexenios siguientes, vino la primera forma de cambio hacia la respuesta socialmente organizada por medio de la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios entre el año 2013 y 2018, en la que se vio también la forma de capacitar a la gente de la misma forma. Sin embargo, se tenía una visión todavía un poco
un poco antigua, no estábamos llegando a lo que estamos viendo ahora. Y decían entonces que los brigadistas comunitarios no son primeros respondientes, ni actúan como paramédicos, bomberos o grupos de búsqueda y rescate. Su filosofía, como toda la protección civil en México, se basa en la no exposición de civiles al peligro. Entonces, bajo esa premisa, no se les exponía al peligro, según eso era un peligro. En realidad, cuando alguien está preparado, cuando alguien está capacitado, cuando alguien tiene entrenamiento, obviamente ese peligro se reduce al máximo. Las personas que están en peligro son las que no tienen esa capacidad. Entonces, ¿cómo podemos reducir ese peligro de riesgo de las personas que de todos modos quieren participar y van a participar? Pues capacitándolas. Es la mejor forma de lograrlo. Vamos a ver también cómo se ha ido construyendo respuesta socialmente organizada en México. Les platicaba yo del Premio Nacional de Protección Civil que ocurrió en Tabasco el año pasado por medio de la Cruz Roja y una comunidad en esa entidad federativa. Pero hay otras formas que se han ido construyendo en los últimos años. Vamos a ver una que me tocó a mí participar en la delegación Miguel Hidalgo en el año 2018, que se creó en base al modelo israelí ESE, que es equipos comunitarios de emergencia. Se capacitó a 50 vecinos para el equipo comunitario de respuesta urbana ECRU en Miguel Hidalgo. Su objetivo era preparar a los vecinos ante una posible emergencia como sismos, incendios o inundaciones. La Dirección de Protección Civil Delegacional fue la encargada de capacitar a estas personas. Se les capacitó en primeros auxilios, elaboraciones de planes familiares de protección civil, uso y manejo de extintores, planes de emergencia, sistemas de comando de incidentes, entre otras cosas, y también actividades de búsqueda y rescate en un sistema conocido como BREC. Este mecanismo también funcionó y su objetivo, su visión era dirigir las acciones y respuestas que deben tomar hasta que las fuerzas oficiales lleguen al sitio. Es decir, sí van a responder, sí responden ante una emergencia, pero forman parte de la creación de la construcción de una organización y de poder hacer los primeros trabajos de respuesta en una emergencia hasta en tanto llegan los esfuerzos oficiales. Cuando llegan los esfuerzos oficiales, se les transfiere el mando y se les ayuda en la emergencia. Es así como se maneja en Israel. Esta información era con el fin de recibir una imagen precisa de la situación cuando llegaran los esfuerzos oficiales, y el equipo ECRU estaba para manejar esas situaciones. Es decir, podía hacer un análisis básicamente de la emergencia para que cuando se entregara el control a las autoridades oficiales, estas tuvieran mejor conocimiento de lo que estaba ocurriendo. El cambio democrático que vino después en la delegación Miguel Hidalgo ya no permitió que esto continuara y, sin embargo, se quedó el germen en la sociedad. El equipo ECRU continúa organizado, pero ya no desde el punto de vista oficial, es decir, ya no está en combinación. El equipo ECRU es una sociedad, un grupo civil, un grupo de personas que siguen trabajando desde la sociedad, sin ayuda del gobierno. Entonces, se generó la semilla y la semilla germinó. En ese mismo sentido, el Centro Nacional de Prevención de Desastres toma el manejo de la red comunitaria, de Red Nacional de Brigadistas Comunitarios, y cambian la filosofía. Ya no era la de que nada más no había que exponerlos al peligro, no. La capacitación y filosofía del CENAPRED que imparten en la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios migra a través de la Escuela Nacional de Protección Civil, y con apoyo de FIMA imparten el curso de equipos de respuesta comunitaria a emergencias denominado CERT en inglés, que es el equipo de respuesta a emergencias comunitarias o Community Emergency Response Team en Estados Unidos. Este equipo, como vamos a ver más adelante, tiene sus orígenes en Los Ángeles, pero eso lo vamos a dejar un poquito más adelante. El curso tiene sus antecedentes, repito, en los Estados Unidos de América, y ellos dicen que aprendieron a utilizar eso después de haber visto cómo México reaccionó en 1985. Este equipo de respuesta comunitaria, su enfoque ya es distinto. Este equipo de la Red Nacional de Brigadistas Comunitarias, ya tiene un enfoque distinto. El CENAPRED lo capacita ahora para que la respuesta comunitaria ocurra cuando las personas puedan dar respuesta inmediata ante una emergencia en su comunidad antes de que lleguen los primeros respondientes, es decir, la Cruz Roja, los bomberos o la Protección Civil. Es decir, estos sí le entran a los cocolazos.
Ajá. Entonces, es la nueva visión, viene migrando. Desde que no queremos exponer la sociedad hasta que la sociedad la volvemos copartícipe de la respuesta y obviamente de su autocuidado. Es lo que viene generando este movimiento en una circunstancia de gobernanza absoluta. En la Ciudad de México, también la Ciudad de México viene trabajando desde hace años con los brigadistas comunitarios de la Ciudad de México. Se les da clases de introducción a la protección civil, evacuación, repliegue, primeros auxilios, búsqueda y rescate, prevención de incendios. En esta actual administración ya están trabajando con un proyecto piloto desde que empezó la administración del año pasado, en la que han dividido la alcaldía de Cuauhtémoc en 105 comités vecinales y están organizados perfectamente los vecinos conjuntamente con la autoridad para responder. En ello han participado los terceros acreditados de la Ciudad de México, que son los que dan fe de la validez o calidad de los programas internos de protección civil aquí en la Ciudad de México. También el gobierno de la Ciudad de México generó un grupo que se llama CENTICA, que es un grupo de la sociedad que durante un sismo, o es decir, después de un sismo, mejor dicho, salen a la calle a hacer evaluaciones EDAN, es decir, evaluaciones de daños y análisis de necesidades para poder informarle a la sociedad, al gobierno qué está pasando en los determinados puntos que pudieran ellos encontrar o donde hayan sido asignados y el gobierno pueda tener una forma mejor de organizarse. Esto está hecho mediante los teléfonos celulares y se les manda información de manera puntual cada vez que hay una situación crítica. Es un mecanismo para aprovechar la fuerza comunitaria en situaciones críticas, utilizando la capacidad espontánea, solidaria e inmediata de la población de salir a las calles, informar sobre los daños y ayudar a quienes fueron víctimas de afectaciones. Este programa se llama CENTICA. CENTICA, su enfoque es salir a las calles e informar sobre los daños y ayudar a quienes fueron víctimas de las afectaciones por un agente perturbador, permitiendo así que las personas voluntarias que puedan salir a las calles de la ciudad identifiquen daños e informen de las necesidades derivadas de la contingencia. Encontramos un nuevo mecanismo de parte del gobierno de la Ciudad de México que hace que participe la sociedad también en las labores de respuesta. Ajá. Desde el punto de vista entendiéndose que es de la respuesta socialmente organizada, es una forma de organizar a la sociedad para trabajar en terreno de forma organizada. Recientemente el gobierno federal generó un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. En ellos se trabaja en capacitarlos también por medio del Centro Nacional de Prevención de Desastres a personas entre 18 y 29 años para que conozcan acerca de cómo se manejan las situaciones críticas, cómo se pueden ocurrir. Ellos reciben una compensación por este concepto. Su enfoque es el de capacitar a 40,000 personas y estos jóvenes serán capacitados en prevención e identificación de riesgos, primeros auxilios, atención psicológica, elaboración del plan familiar de protección civil y manejo de combustibles, entre otras habilidades de protección civil. Este programa tiene también como objetivo, repito, responder. Les hace falta mucho todavía a todos los programas que estamos trabajando. Esto va creciendo apenas, pero son formas que se están presentando en el país de manera organizada en conjunto con el gobierno para que la sociedad y gobierno puedan conjuntamente responder a las emergencias y aprovechar la gran fuerza de la respuesta que significa la respuesta socialmente organizada y en sí de la sociedad, como vimos en el iceberg hace unos momentos. Ahora, vamos a ver rápidamente qué hacen otros países en materia de respuesta socialmente organizada. Veamos, vamos a platicar rápidamente del CERT. Como les dije yo hace rato, el CERT fue construido, bueno, más bien es utilizado actualmente por la Federal Emergency Management Agency, es decir, la FEMA de los Estados Unidos de América, que han implementado el programa Equipos de Respuesta a Emergencias Comunitarias o Community Emergency Response Team, conocido como CERT por sus siglas en inglés. Les comentaba yo hace un momento que este programa fue elaborado e implementado por el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Los Ángeles en 1985 como una forma de cómo organizarse después de lo que ellos vieron que pasó en México en 1985, los sismos de septiembre de ese año. Este departamento reconoció que durante las primeras etapas de un desastre catastrófico era muy probable que los ciudadanos se quedaran desamparados.
Entonces, los bomberos de Los Ángeles decidieron dar una capacitación básica en cuestiones de supervivencia, en desastres y técnicas de rescate para mejorar la capacidad de los ciudadanos para sobrevivir y ayudar con seguridad a otros hasta que llegasen los socorristas a asistirlos. Ajá. Es así como el modelo fue adoptado por otras comunidades y no solamente ya fue utilizado para sismos, sino también ya fue utilizado para huracanes y para otro tipo de contingencias. En 1994 la FEMA amplió los materiales del CERT y lo tomó para sí y lo utilizó a nivel nacional. Ajá. Y todos los peligros, y puso todos los peligros que podían ser utilizados mediante el CERT. Ahora hay miles de instructores, organizaciones y ciudadanos que han asumido la responsabilidad de aprender y estar preparados para llevar a cabo una respuesta segura y eficaz a emergencias. Este modelo americano es el mismo que ahora que está tomando el Centro Nacional de Prevención de Desastres por medio de la Escuela Nacional de Protección Civil para continuar creando, mejor dicho, las brigadas de protección civil nacionales, ¿no? Seguimos hablando del CERT. Su enfoque es ser un programa de respuesta comunitaria a emergencias, cuyo propósito es preparar a personas que puedan dar una respuesta inmediata ante situaciones de emergencia en su comunidad antes de que lleguen los primeros respondientes, es decir, la Cruz Roja Americana, el Ejército, los bomberos o la Protección Civil. Este enfoque, junto con el modelo israelí que vamos a ver más adelante, es el que está predominando de forma internacional. Vamos a ver ahora qué está haciendo Colombia. En este país, en la ciudad de Bogotá, ha creado un programa que se llama Voluntarios por Bogotá, gente que ayuda. El mismo ha sido creado por la Alcaldía de Bogotá y a través de la Secretaría del Distrital de Salud, el Cuerpo Oficial de Bomberos y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, realizaron el lanzamiento virtual del primer respondiente Gente que Ayuda. Es lo mismo, la gente sale a la calle a responder. Ajá. El curso está dirigido a personas de 14 años para arriba y a servidores públicos de Bogotá. Y su enfoque es brindar los conocimientos y prácticas básicas para responder adecuadamente ante emergencias relacionadas con incendios, temblores, terremotos, accidentes, urgencias médicas, hasta que llegue la ayuda especializada. El enfoque es similar. Es como el que hemos hablado con el CERT, es similar a él. Vamos a ver qué dicen ahora lo que hacen los chilenos, por ejemplo. La Oficina de Chile, la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior, ha creado un programa que tiene como base que ellos, al considerar que no tienen la capacidad para poder capacitar a toda la población, han contratado a la sociedad civil chilena, que está especializada en ello, para que mediante el mecanismo CERT, es decir, el programa CERT de Community Emergency Response Team, se capacite a la población, a la sociedad, para generar equipos de respuesta CERT chilenos. Entonces es una forma muy interesante en la que el gobierno agarra el dinero y en vez de que se lo gaste capacitando a la gente, se lo paga a la sociedad civil para que ellos capaciten a la sociedad. Eso también es interesante. Entonces, este proceso está dirigido a fundaciones, ONG, organismos especializados en capacitación, a las mismas universidades y organismos públicos que realizan cursos de capacitación y que abordan la respuesta de reducción de desastres en Chile. Vamos a ver ahora lo que hacen los israelíes. Israel es un país que está constantemente en conflicto. Está en guerra con sus vecinos todo el tiempo. Por lo tanto, sus fuerzas militares y sus mismas fuerzas de policía y de seguridad están trabajando todo el tiempo en cuestiones de seguridad, obviamente. Pero cuando son atacados por misiles por sus vecinos, ¿quiénes son los que tienen que responder? Por los mismos vecinos. Fueron los que son capacitados para poder atender esas circunstancias críticas en lo que llegan las autoridades a ayudarlos, ¿no? Entonces, esto requiere de utilizar y administrar todos sus recursos materiales y humanos en la defensa de la población. Los ejércitos israelíes combaten a sus enemigos en las fronteras. Sus enemigos son los terroristas, los atacan con misiles caseros, sin olvidar los fenómenos naturales a los que está expuesto el propio país israelí. Por esta razón es menester que la población prácticamente se involucre en la respuesta a impactos destructivos, como ya dije, de misiles o fenómenos naturales que los asedian, ¿no?
Ellos utilizan un modelo de emergencia que utiliza la forma de sistema de comando de incidentes, también igual que los CERT, igual que todos, nada más que todos, en todo el mundo ya se utiliza el sistema de comando de incidentes, nada más que cada quien le aplica un poco de su toque, pero es el mismo. Ustedes pueden identificar básicamente, los que sabemos del sistema de comando de incidentes, básicamente si estás en un país o en otro, te puedes dar cuenta inmediatamente que es un sistema de comando de incidentes al que te adaptas muy fácil y absolutamente, y por eso es el éxito del sistema de comando de incidentes a nivel mundial. Es un modelo básico propuesto por el Ministerio de Bienestar Social, el cual podría ser adaptado de acuerdo a las necesidades particulares de cada equipo local de emergencia comunitaria en Israel o cualquier otra localidad. ¿Cuál es el enfoque del S israelí? Es dirigir las acciones y respuestas que deben de tomar los S hasta que las fuerzas oficiales lleguen al sitio del hecho. Al llegar las mismas, ayudar a las fuerzas oficiales durante el evento de emergencia a recopilar información con el fin de recibir una imagen precisa de la situación de los civiles residentes y poder coordinar los S y las fuerzas militares a la comunidad hasta que termine la emergencia. Entonces es un trabajo conjunto. Bien, aquí vamos a empezar ya a terminar esto. Vamos a ver cuáles son las conclusiones de esta parte. Vamos a ver todavía una parte más que se llama la metaemergencia. Las conclusiones respecto a esta parte de cómo responde la sociedad son estas. Desde mi punto de vista, son mi percepción, desde luego personal, que se las pongo a su consideración para que ustedes puedan tomar su propio criterio, pero esta es mi forma de ver las cosas. Los mejores sistemas de respuesta socialmente organizadas en este momento son los equipos CERT, el estadounidense, y los equipos comunitarios de emergencias o los S israelíes. Ajá. Además de la preparación y capacitación de la sociedad, esos cuentan con un sistema organizativo en base al sistema de comando de incidentes y que hace que la nueva estructura de manera homogénea actúe de forma homogénea, de forma dura, durante una situación crítica. En ambos casos, su filosofía es que la sociedad debe responder en situaciones críticas como primero respondientes hasta que llegue la autoridad que va oficialmente a responder a la situación crítica. El S israelí cuenta además con un plus que es la formación de líderes, que desde antes de una contingencia ya están predeterminados por protocolo. Ajá. El S israelí está prácticamente en uso permanente por el ataque de misiles que tiene ese país. Y finalmente, una mención especial para el proyecto piloto chileno de capacitar mediante el modelo CERT a la comunidad, pero pagando el gobierno. Eso es muy interesante. Ese concurso comunitario está bajo la supervisión, desde luego, del gobierno chileno, pero obviamente en manos de los particulares que capacitan a los CERT. Recuerden que decíamos hace rato, ¿a quién le toca construir la sociedad civil organizada? Al gobierno, a la sociedad civil organizada. Pero si el gobierno te da el recurso a la sociedad civil organizada, la sociedad civil organizada puede hacer muchísimo más. Bien, señores, ahora concluimos esta parte de la respuesta socialmente organizada y ahora les quiero platicar de un tema que es muy importante que platiquemos de él porque se está presentando una situación muy variada en estos últimos días con las contingencias que tenemos con el COVID-19. El tema es la primera vez que lo trato, bueno, más bien la segunda en estos últimos días, pero me refiero que no lo había tomado desde que lo construí hasta ahorita, empecé a publicarlo más, a hablar un poco más de él, aunque ya se hizo famoso porque así me denominan a mí, es una marca incluso actualmente, que es el tema de la metaemergencia. ¿Qué es la metaemergencia? Bien, la metaemergencia es una crisis, es la crisis de la emergencia. Todas las emergencias tienen siempre una crisis, que puede ser o muy larga o muy cortita, dependiendo de la capacidad de cómo esté controlada las situaciones localmente, si existen protocolos, si no existen. Eso provoca que haya una crisis de la emergencia. Entonces, la metaemergencia es una emergencia dentro de otra emergencia, que reduce la eficiencia de la respuesta que se está proporcionando. Si se supera la metaemergencia, es altamente probable que se supere la emergencia. Entonces, ¿qué es la metaemergencia? Pues es la falta de organización que siempre se presenta al inicio de una emergencia. Es lo que siempre estamos viendo cuando hay una emergencia en la que participan muchas entidades, o al menos dos de ellas, si puede ser hasta el terreno. Si llega la Cruz Roja y en ese momento llega Protección Civil en cualquier lugar del país, puede ser que haya una competencia en lo que se ponen de acuerdo. Ese momento crítico es la metaemergencia. Puede ser que lo resuelvan rápido o puede ser que nunca lo resuelvan y se va a volver una emergencia todo el tiempo. Desafortunadamente, tiene 4 factores, o no, mejor dicho, afortunado o desafortunadamente. Pero vean ustedes, los 4 factores que yo he identificado y que ahora se haya sumado uno más, son los siguientes.
obviamente en ellos está la sociedad. La sociedad que es la que está involucrada en el impacto del fenómeno. Pero también tenemos a los medios de comunicación social y ahora a las redes sociales. Es decir, la sociedad como si fuera un medio de comunicación. Al mismo tiempo tenemos a los políticos que participan en la emergencia y desde luego los que están respondiendo en el primer terreno, en la escena, en el campo, que son los que están dando la primera cara. Pero como estamos viendo, también son maltratados, no se les cree, son ofendidos, son maltratados básicamente. Vamos a ver cómo funciona esto de la meteemergencia. Cuando se presenta una meteemergencia, o cuando inicia una emergencia, siempre se presenta algo parecido a esto. Es más, vamos a imaginarnos ahorita que estamos en el COVID, que estamos en la etapa 1. En la etapa 1, cuando empezamos con que los chinos ya habían avisado que estaba esa cosa ahí y que iba llegando a México y que ya teníamos aquí, y entonces empezaba el gobierno y empezaba la OMS a decir que había estos problemas, y en México parecíamos un rebaño de gatos, una manada de gatos, un salón de gatos, donde cada gato estaba por su lado, cada institución, sociedad, lo que ustedes quieran, los 4 componentes de la meteemergencia, estaba cada uno por su lado, no había coordinación de absolutamente nada. La percepción social que se derivaba de esto era inmediatamente, pues, de que teníamos una serie de cosas distintas que observar. En las redes sociales observábamos que había gente que decía que esto era se podía, como en la antigüedad, se podía solucionar, pues, con pedir ayuda divina, traer ayuda del más allá para que el más allá nos ayudara, y esto se iba a resolver con solamente decir detente, ¿verdad? Resultaba también que el experto en comunicación, el experto que así lo ha demostrado que lo es, pero también tiene la dualidad de que es político y al mismo tiempo experto, entonces tiene que servir al político y al mismo tiempo a la expertise, y a veces ahí sus datos se vuelven poco confiables. ¿Qué pasa entonces? Pues entonces tenemos que cuando se quiere responder ello, tenemos un rebaño de gatos. ¿Qué hace aquí? El vaquero quiere arear a los gatos y ningún gato le hace caso. Nadie le hace caso. Entonces, en la primera parte de esta contingencia pudimos observar cómo la crisis era manejada como si... las crisis son manejadas como si ustedes sacaran a pasear a varios perros al mismo tiempo. Los perreros que se dedican a esta profesión tienen que saber manejarlos, porque si no, los perros grandes jalan a los perros chicos y tienen que llevarlos controlados a todos. Entonces, ¿qué pasaba en la primera etapa? Pues obviamente que la sociedad, que es un perro grande, era jalado por los medios y redes sociales. Eran los que le informaban qué estaba pasando. Porque los políticos, el sector salud, y en este caso el Sistema Nacional de Protección Civil, estaban un poco retraídos, que sí estaban trabajando, pero aún ahora existe la percepción de que esto no está tan bien trabajado. Eso lo dejo a su libre criterio, pero es mi forma de ver las cosas. ¿Qué pasaba con esto? Pues estaba ocurriendo que se lanzaba por los medios de comunicación una bomba informativa, ya sea por Twitter, las redes sociales, por internet, por YouTube, por la televisión, por la radio. Esta informativa generaba una gran cantidad de información difícil de procesar. Y esta información lo que lograba y que sigue logrando es que tuviéramos un exceso de información que finalmente acababa produciendo desinformación. Bueno, antes de la Semana Santa tuvimos algunas cosas chistosas. Cada gobierno empezó a jalar como rebaño de gatos por su lado y no entender que hay un órgano normativo que es el Sistema Nacional de Salud en este momento y que tenemos que construir, al que tenemos que seguir, pero cada quien empezó a jalar, también basados en una situación que tienen razón, son libres y soberanos y pueden hacerlo. Pero eso no abona la construcción de una coordinación. Y entonces tuvimos que antes de la Semana Santa, por ejemplo, en Colima, empezaron a cerrar los espacios turísticos, ¿no? Para evitar que se creciera el contagio. Esto fue una buena medida. Las playas se cerraron. En algunos casos se llegaron a casos extremos al hecho de cerrar con vehículos las carreteras que no se pudieran pasar. En el estado, en Colima, la misma Guardia Nacional se presentó en las playas no para otra cosa, sino para disuadir a la gente que no fuera a la playa. En Jalisco pasó lo primero, ahí intervino Protección Civil y participó. ¿De acuerdo? Sin embargo, la gente de Jalisco quería y buscó la forma de ir a vacacionar
hacia Nayarit. En Nayarit también le cerraron la puerta a los turistas. Ajá. Al mismo tiempo, el gobernador del estado de Jalisco empezó a tener conflictos con el gobierno federal, igual como lo ha tenido ahora el gobernador de Tamaulipas, y como lo ha tenido también el gobernador de Baja California, y varios gobernadores que han estado ya discutiendo contra los datos que emite el gobierno federal. Otro ejemplo de ello es que, por ejemplo, en Piedras Negras, entre los días de Pascua, la gente de Estados Unidos, que también tenía un problema similar, estaba pasando del lado mexicano a festejar la Pascua. Allá tenían restricciones, acá también, pero aquí había un poco más de libertades, y también es así que estaban felices festejando aquí en Piedras Negras, Coahuila, ¿no? ¿Qué pasó? Llegamos al clímax de esto cuando en TV Azteca salió este señor Alatorre a decir que no le hagas caso a Hugo López-Gatell. Ajá. Esto fue terrible porque estamos echando a la persona que nos está diciendo cómo actuar, le estamos dando, los medios de comunicación están diciendo no actúes. Eso repercute en la sociedad, que la sociedad no sabe qué hacer, ¿verdad? Eso repercute además en la respuesta. La respuesta es que no sabemos qué hacer entonces y eso genera confusión. ¿Qué hace el gobierno? Le mete un apercibimiento. Ajá. Pero esto no quita ni obsta para que generemos una serie de conflictos en los que el presidente, el subsecretario, algunos diputados, algunos gobernadores están diciendo cosas divergentes. ¿Qué pasa entonces cuando está ocurriendo una metaemergencia como la que estamos viendo? Pues ocurre lo siguiente, que se presenta esto. La primera respuesta después de que ocurre una contingencia se produce en terreno. Se produce así, pero es de forma, es deforme, no es homogénea, tiene formas distintas. Ajá. Eso provoca que inmediatamente los políticos se monten en ella y empiecen a soltar muchas versiones. Aquí vemos que es una estrella que tiene muchas versiones, muchas puntas, pero cuando esta información llega a los medios de comunicación, saca más aristas, más visiones, más formas distintas de ver el objetivo. Finalmente llega a manos de la sociedad y se vuelve un montón de ideas totalmente distintas, un montón de verdades distintas, o la misma verdad con distintas formas o puntas imposibles de entender. ¿Qué se debe de hacer? Entonces, volvamos al tema del paseador de perros. Lo que se está haciendo ya en esta segunda etapa y ahora en la tercera etapa es que es obviamente el sector, la crisis debe manejada por el sector salud. Eso es lo que estamos viendo que debe de hacerse. Obviamente con apoyo, como se está ocurriendo, del Sistema Nacional de Protección Civil, que está diciendo el coordinador que están utilizando el sistema de comando de incidentes. Obviamente la sociedad debe escuchar lo que está diciendo el sector salud por medio de estas instituciones y empezar a los políticos a hacerlos hacia atrás y escuchar al que está teniendo los datos reales. Finalmente los medios de comunicación deben seguir trabajando de forma coordinada, pero con el sector salud, no en contra del sector salud. Ajá. Porque finalmente podrá estar bien o podrá estar mal como están manejándose las emergencias, pero una emergencia no se debe uno nunca contradecir al que está el comandante, al que está al mando, porque puede uno salir las cosas peor. Es mejor que después de que termine la emergencia agarramos y nos quitamos los pelos y nos agarramos unos golpes y unas luchas libres como ustedes quieran, pero durante la crisis hay que seguir al comandante, porque eso es lo mejor. O sea, eso es lo mejor que puede ocurrir, porque si no vamos a cometer una emergencia, nunca nos vamos a poner de acuerdo, y aunque sea el método más simple o más sencillo, aunque esté mal, pero es un método, funciona para resolver una emergencia. ¿Qué es lo que debe hacer entonces? Que la primera respuesta debe tener formas homogéneas, debe ser redonda para que todo el mundo esté enterado de qué es realmente lo que está pasando, que no tenga formas deformes. Los políticos deben repetir lo que está diciendo la primera respuesta, los medios de comunicación también, y finalmente la sociedad también. Entonces la información que sale de abajo se repite homogéneamente, exponencialmente, y eso produce que se promueva lo que estábamos comentando hace un rato, ese control de medios, ese control de las acciones o de respuesta que deben ser controladas conforme se vayan necesitando. Y es que en una emergencia se tienen que manejar 10 aspectos que maneja el Manual de Organización del Sistema Nacional de Protección Civil, en el que nos dice que a veces tiene que entrar uno y a veces otro. En esta emergencia, el botón que vamos a poner hasta arriba es el del sector salud, ¿verdad? Son 10 cosas que hay que intervenir. Y entonces, si esas 10 cosas hay que intervenir, pues obviamente tiene que haber también las cuestiones del plan de emergencia, las cuestiones de la coordinación de la emergencia,
las cuestiones de búsqueda y rescate, que en este caso no se trata de búsqueda y rescate, es el contrario, es quédate en tu casa, que es lo mismo. En vez de que te vaya yo a buscar para llevarte al hospital, te dejo en tu casa para que no te pase nada. Ajá. Y la evaluación de daños de análisis de necesidades para ver qué está pasando. Y finalmente, la comunicación social, y las últimas tres, que son las siguientes: el aprovisionamiento, la seguridad, el alertamiento de los servicios estratégicos. Todas estas 10 que estamos viendo ahorita son los que se deben utilizar o manejar durante una emergencia. Ahora, si en este caso se tratara de un sismo, obviamente entonces cambiamos las fichas. Al salud lo ponemos atrás y metemos a búsqueda y rescate en primer lugar. Ajá. Conforme va pasando la emergencia, vamos cambiando al líder. Eso es sistema de comando de incidentes. Se va cambiando al líder conforme va necesitándose. Ajá. A los especialistas. No siempre es el mismo. Y eso le toca hacerlo a alguien que haga la coordinación de la emergencia, ¿verdad? Estas son las 10 funciones que tenemos que entender que se tienen que realizar. Finalmente, ¿qué necesitamos hacer entonces? Pues obviamente es conveniente que el Sistema Nacional de Salud sea apoyado por el Sistema Nacional de Protección Civil, como ya viene ocurriendo, que la información oficial sea de primera mano y que surja de las trincheras de la emergencia producida por los mismos expertos. Ajá. Que la sociedad deba estar informada y preparada para responder solidariamente de forma organizada en lo que definimos como responsabilidad social, y finalmente que haya disciplina táctica, porque la sociedad y gobierno deben asumir el rol que les corresponde de manera correcta, sin suplir o duplicar esfuerzos. Pues eso es todo por lo que hace a mí. Muchísimas gracias. Estos son mis correos electrónicos y mis redes sociales, por si tienen algún interés en platicar conmigo. Aquí estoy. Y regreso los micrófonos a mi amigo y compañero, el maestro Daniel Ríos. Muchísimas gracias, mi querido licenciado José Luis Flores. Muy interesante, te llevaste ahorita la tarde con preguntas. Hay muchas preguntas y comentarios que hay que contestar, que vamos a plantear aquí a la mesa. A lo mejor algunos no van a poder ser expuestos, porque son muchos, pero ojalá se pueda. Vamos a empezar con el primero. Dame un segundito para compartirles la pantalla. Nos menciona por aquí Gurgensen. Dice, ¿qué opinas sobre la metodología AVC implementada por Cruz Roja, misma que le fue reconocida para obtener el Premio Nacional de Protección Civil? Pues me parece que fue excelente. Esa metodología es el futuro. Esto que estamos hablando es el futuro de la gestión del riesgo y de la protección civil. Es donde la sociedad y el gobierno, en este caso también la sociedad civil organizada, como es el caso de la Cruz Roja, participan conjuntamente en la autoprotección y en la respuesta a las emergencias y desastres. Esto es el futuro, señor Jorgensen. Eso. Muy bien, tenemos por aquí otra pregunta, permítame. Dice Jorge Herrera, ¿cómo debe hacerse el manejo correcto de enlace, primera respuesta, comunicación logística en la respuesta socialmente organizada? Mi visión de esto es que una vez que se inicia una situación crítica en algún lugar determinado, los primeros en responder son los vecinos que ya están previamente organizados, sobre todo en materia de cuestiones de tácticas, es decir, mediante sistema de comando de incidentes o algún otro mecanismo similar. Obviamente tomar el mando y asumir los primeros roles de respuesta dentro de sus posibilidades. Como ustedes saben, en el sistema de comando de incidentes tienes que fijar objetivos, y sus objetivos deben ser claros, específicos y alcanzables. Ajá. Entonces, si se trata de un incendio, pues entonces tal vez los vecinos puedan acordonar, pero no van a poder apagar el incendio, van a esperar a que llamen los bomberos, pero van a poder evacuar, van a poder hacer muchas cosas en lo que llega la respuesta profesional. Yo creo que seguiría yo los fundamentos del sistema de comando de incidentes. De acuerdo, muchas gracias. Nos pregunta Rafael Pérez, ¿hay algunos fenómenos donde la respuesta de la sociedad puede ser contraproducente o innecesaria? Es correcto, puede ser contraproducente si no está organizada. Si está organizada es totalmente buena y necesaria, pero puede ser que sea
y necesaria, siempre y cuando la capacidad de respuesta local sea eficiente. Es decir, si la autoridad puede llegar rápidamente al punto, entonces no metemos a los vecinos a participar, ¿verdad? A menos solamente cosas muy, muy triviales o básicas. De acuerdo, muchas gracias. Nos dice Jorge Herrera, ¿cuáles son los alcances y limitaciones de la respuesta socialmente organizada en escenarios de gran escala? Por ejemplo, el sismo del 2017 o la actual contingencia por pandemia. Bueno, los alcances son infinitos. Si la sociedad está organizada, puede hacer grandes cosas. Y no me refiero nada más a responder en terreno, en búsqueda y rescate. Puede responder también en muchos otros aspectos. En búsqueda y rescate también pueden responder también en los refugios temporales, pueden responder en las comunicaciones, pueden responder en infinidad de cosas. Y las limitaciones son precisamente la falta de capacidad o de organización, mejor dicho, la falta de organización logra que la respuesta socialmente organizada se vuelva un problema y no una solución. Muchas gracias, José Luis. Nos comenta por aquí también Héctor Martín Méndez. Dice, acá en Chiapas ya existen y se están formando poco a poco y se llaman comités comunitarios de protección civil. En las colonias, principalmente en zonas altas vulnerables. Y se conforman de forma legal y constituidos con sus mismas actas de conformación. Es correcto, lo mencioné, lo hicieron con el PNUD, ahí en Chiapas, y estuvieron trabajando sobre todo en las comunidades rurales. Eso es muy bueno porque las comunidades rurales se volvieron resilientes, como le dicen ahora, y lo que tratamos de hacer es que este mismo enfoque se tenga ahora, pero en las partes urbanas. De acuerdo. Hago un paréntesis, les recuerdo, por favor, procuren mantener todos sus micrófonos en silencio para poder dar mayor celeridad a esta sesión de preguntas y respuestas y que puedan ser contestadas puntualmente por nuestro querido licenciado José Luis Flores. Dice por aquí Eric Aguirre, compañeros, excelente tarde. Pregunta, ¿cómo es que la sociedad civil organizada puede apoyar en la conducción de esfuerzos en los primeros respondientes ante un desastre? Pues obviamente volviéndose ellos los primeros respondientes ante las los primeros instantes de una situación crítica. Repito, tiene que ser en base a una capacitación. Tienen que tener la capacidad de ellos, válgase la redundancia, de saber organizarse previamente y obviamente aplicar los conocimientos que han sido enseñados. Las organizaciones generalmente se basan en poder establecer un comando y ese comando establece un orden y ese orden permite que cuando haya transferencia de mando se pueda transferir de forma correcta. Entonces, es muy importante que ese orden nazca desde el inicio mismo. Es posible, como ocurrió en algunas emergencias que ya vimos en el 2017 aquí en México, de que la autoridad nunca llegue. Entonces, tiene que ser la misma sociedad la que responda todo el tiempo. Entonces, tiene que estar organizada desde el principio. Muchas gracias. Nos dice José Luis Hernández de esa pregunta para Meta. Hoy nos estamos enfrentando... A ver, permítanme para... Muy bien, ya quitaron cerraron el micrófono. Nos estamos enfrentando a celos, política malsana y otros efectos que hacen que la RSO tenga vacíos e incluso se intente dirigir en contra de la logia del manejo de crisis. ¿Hasta qué punto crees que afecta este fenómeno? Por ejemplo, gobernadores en contra de las acciones, ciudadanos que no toman en cuenta las indicaciones, periodistas que opinan y desnotan las acciones sociales, negación de la realidad, etcétera. Gracias. Excelente pregunta de mi maestro y amigo, el señor ingeniero doctor en geología, José Luis Hernández de esa. Efectivamente, como señalé al inicio de esta plática, o mejor dicho, de la plática de la metaemergencia, la crisis de la emergencia, es decir, la metaemergencia, puede durar toda la emergencia, toda la crisis, y es cuando nos ponemos de acuerdo. Si todo el tiempo seguimos estando en conflicto, si seguimos teniendo esas circunstancias críticas, no se va a poder solucionar esto rápidamente. Primero tenemos que solucionar esta crisis, es decir, la emergencia, para poder atender la emergencia. El día que nos pongamos de acuerdo, el día que estemos en completa conjunción, vamos a poder dirigir mejor la emergencia. Obviamente esto es un proceso, no se da es como quito y pongo, no. Esto se tiene que ir dando poco a poco o se va construyendo cuando no ocurrió una emergencia. Si tuviéramos los protocolos previamente a todo esto, seguramente esto hubiera funcionado desde el principio. Gracias, doctor. Muchas gracias. Nos dice Adolfo Olmedo. Dice, buenas tardes. Antes que nada, felicitar a todos los involucrados para hacer posible
el que compartan esta información. Actualmente, en el curso o programa de la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios, ¿se contempla algún tema de inducción al sistema de comando de incidentes? Estoy completamente seguro que así es. Estoy completamente seguro. Muy bien. Margarita Estela Isidro nos dice, ¿existe actualmente el programa de brigadistas comunitarios en México? Así es, y lo maneja la Escuela Nacional de Protección Civil, Campus Senapred. Bien, gracias. Nos dice Jorge Herrera, ¿cómo se desempeñan de manera eficaz y eficiente los conductos de enlace ciudadano para realizar la transferencia de mando de los equipos comunitarios a la autoridad o a los grupos de respuesta? Hay que enseñarle a la gente los 8 pasos que a seguir en caso de que haya de instalación y colocación del sistema de comando de incidencia de su desarrollo. Y obviamente el punto número 8 es la transferencia del mando. Hay que aprender a hacer esto, es un proceso. Aparte de enseñar a la gente a manejar extintores, a combatir fuego, primeros auxilios y técnicas break básicas, es muy importante, más importante, y diría yo todavía aún, la parte de la organización, en la que tenemos que enseñar a nuestros vecinos, a nuestra sociedad, a ser generales en su propio tierra y poder organizar una batallita en lo que llegan y tienen que tener la capacidad, obviamente, de transferir el mando a quien deban conocer, porque no se debe transferir el mando a cualquier que llega, tiene que ser el mando a la persona correcta. Se dieron casos, por ejemplo, en el sismo de 2017, en el que los vecinos ya estaban organizados y llegaba alguien del gobierno a pedir el mando que no tenía ni la menor idea qué hacer. Era mejor dejárselos a ellos, tenían más capacidad técnica y operativa que quien acababa de llegar, quien quería asumir el mando solo por tener el rol de ser una persona del gobierno. Exacto, muy, muy importante. Nos dice Rafael Pérez, ¿crees que a algunas autoridades les dé miedo involucrar a la sociedad? Porque si se lastima a alguien, los adversarios políticos los hagan responsables. Esta ha sido, y a mí me tocó vivirlo durante los años que me estuve yo en el Sistema Nacional de Protección Civil, la premisa, la de no hacer que los civiles participaran precisamente por lo que acaba de decir mi maestro, amigo y compañero Rafael Pérez. Efectivamente, yo creo que ha sido un proceso, pero todavía debe de haber alguien, o todavía debe de haber muchos, que tienen o miedo de hacer que participe la sociedad, o miedo de informar a la sociedad qué está pasando, o miedo de decir exactamente qué está pasando para que no se vaya a crear un caos. Eso es algo que todavía lo trae mucha gente metido así en la cabeza. Muchas gracias, José Luis. Dice de la Universidad de Docents, ¿qué opinión tiene sobre el hecho de la visión de evitar la responsabilidad gubernamental y organizada de atención a emergencias y hacer responsables a la sociedad y empresas directamente? Hay personas que critican esta manera de proceder del objetivo de brigadas, etc. Bueno, mi visión es que así como existe el Instituto Nacional Electoral, debiera haber la protección civil y la gestión del riesgo también podría ser en el futuro. No creo que haya todavía las condiciones ahorita, pero mi visión es que algún día va a ser así, va a ser un organismo social. Es decir, que desde la sociedad se va a manejar todo como si fuera el INE, como si fuera alguna de esas dependencias que tiene autonomía, ¿cómo se llama? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así también debería haber un instituto que manejara la gestión de riesgo y la protección civil, generado y creado por ciudadanos, que coordinara a las autoridades y viceversa. Mi visión es de que no se está supliendo a la autoridad, se está haciendo complementaria a ella. Como vimos desde el principio, esta forma de coparticipación entre sociedad y Estado ha venido existiendo desde hace mucho tiempo, no es actual. Entonces yo lo veo como el futuro, como lo que sigue. Y miren que yo era de los que creía lo contrario, a mí se fue construyendo mi proceso hasta hacer lo que estoy viendo ahora, en base a, perdonen las palabras, pero a los fregadazos me fui moldeando. Muchas gracias. Dice Maximino Martínez Reyes, dice, ¿qué acaso no se acuñó la frase la protección civil es responsabilidad de todos o todos somos protección civil? Entonces sí deberían ser integrados para su autocuidado, no solo con sus vecinos, sino de su familia. Un saludo al maestro Maximino Martínez, igual hasta Acapulco, a ver cuándo lo visitamos, ahora que se acabe todo este relajo. Efectivamente, Max, tienes toda la razón del mundo, esta frase la hemos venido jalando, pero yo creo como esa palabrita de que vamos a pasar de una protección civil reactiva a una preventiva. Eso lo vengo escuchando desde hace 22 años que llegué.
y apenas vuelven a decirlo otra vez, y se va cambiando. Igual, la protección civil es responsabilidad de todos, pero son como frases huecas, que no hacemos nada por construirlo, ¿no? Apenas empiezo a ver de unos años para acá, y para hacerte más claro, desde a partir de que el Colegio Mexicano empezó a empujar, empiezo a ver cómo se va construyendo todas estas respuestas de forma organizada desde la sociedad, porque es desde la sociedad donde se ha estado construyendo lo mejor, de lo mejor en materia de gestión de riesgo y protección civil en los últimos años. Tal es así que mucha gente del colegio, o muchos miembros del colegio ahora forman parte de entidades estatales y gubernamentales, me quiero referir, porque están trascendiendo hacia los lugares que deben de estar. Y bueno, pues la gente debe ser inmiscuida, desde luego, en su autocuidado, pero con una corresponsabilidad. O sea, no solamente es cosa del gobierno, también es cosa de la sociedad. Los dos tenemos la responsabilidad. Bueno, es que yo también hablo como si fuera gobierno, todavía no, me refiero como sociedad. Gracias. Ok, muchas gracias. Nos menciona por aquí Jorge Ruiz Maqueda. Dice, el programa de escuelas resilientes en Chiapas cubre el pilar de educación para la reducción de riesgo de desastres y la resiliencia. La construcción de resiliencia en la niñez y la juventud requiere de la comprensión de los factores que inciden en la generación del riesgo de desastres. Completamente de acuerdo. Un saludo para mi amigo el maestro Jorge Ruiz Maqueda y para toda su familia allá en el estado de Chiapas. Efectivamente, maestro, tiene usted toda la razón. Cada vez que he estado en Chiapas y he visto cómo están trabajando ustedes, me recuerda mucho el modelo israelí. A los chicos en Israel los están trabajando desde niños para tener capacidades de liderazgo y capacidades de muchas cosas. Y en Chiapas he visto eso. Están trabajando muy bien en los últimos años. Chiapas ha hecho notar por esto, y como muchas entidades en su momento, y lo siguen haciendo, pero van creciendo conjuntamente. Chiapas ha estado empezando a descollar, sobre todo en materia de resiliencia, y esto lo han llevado hasta los niños, efectivamente, y eso es parte de cosas que deben ser reconocidas por todos nosotros, de ustedes. Muy bien, muchas gracias. Nos menciona por aquí también Cristian Domínguez. Dice, el gobierno actual le ha puesto muchas trabas a la participación de las organizaciones civiles. Bueno, mi querida Cristian, doctora Domínguez, no solo el gobierno actual, los gobiernos anteriores, es más, la pieza más dura de roer fue el sexenio anterior. Yo creo que está habiendo cambios, está empezando a haber cambios hacia el lado positivo en que la sociedad debe participar. Van siendo todavía despacios y lentos, pero yo veo el proceso que va en camino. Esto ya lo he discutido en otras ocasiones con otros amigos, y efectivamente sí, sienten ellos que esto no es tan rápido como debiera. Pero yo le puedo asegurar que en el sexenio pasado esto era una cerrazón total y absoluta. En este momento yo veo mucha más apertura, pero es un proceso, todavía falta camino que recorrer. Gracias. Dice Jorge Herrera, ¿cómo superar la metaemergencia en escenarios que involucran investigaciones forenses? Desde luego con información, la información, sobre todo desde el punto de vista forense, si están ocurriendo cuestiones que estas personas tengan que evaluar y determinar, se tiene que creer y actuar en función de la información que produzcan las investigaciones forenses. Es decir, depende de la emergencia, depende de las condiciones de una situación crítica, la información es la base de la respuesta a una emergencia. Entonces, el hecho de que no tengamos información genera que hagamos improvisación. Si tenemos especialistas forenses en terreno que están resolviendo cosas y están resolviendo investigaciones que nos pueden decir cómo actuar, debemos hacerles total y absoluto caso y en base a ellos tomar decisiones respecto de la respuesta a emergencias y desastres. Muchas gracias. Nos comenta Eric Aguirre. Dice, con el contexto de una pandemia estamos viviendo una metaemergencia en ámbito sanitario, ya que el último indicio de una circunstancia similar a la actual fue la gripe española en el siglo XXI, y ningún sistema de salud, aunque provenga de una nación desarrollada, se verán rebasados. Esto, señora Erika Aguirre, se lo agradezco, tiene toda la razón del mundo, estoy viendo exactamente lo mismo que usted. Yo lo quiero decir, como lo estamos haciendo aquí todos tus compañeros, no se trata de una crítica, no se trata de una situación de venir a echarle tierra a nadie, se trata desde el punto de vista académico. Todos los involucrados en el colegio somos académicos de alguna manera y tenemos nuestra libertad de expresar desde el punto de vista académico nuestras opiniones. Coincido total y absolutamente con el señor Erika Aguirre. Muchas gracias.
Jorgensen dice, ¿qué se hace cuando la cabeza del sector está decidiendo con la agenda política por delante? En un sistema de comando de incidentes, los objetivos son técnicos y se busca la coordinación. En este caso, ¿el coordinador descoordinó? Pregunta. Bueno, en este caso, estoy completamente de acuerdo con usted, señor Burgensen. Efectivamente, en esta metaemergencia se está decidiendo desde el punto de vista político. Eso es lo que está pasando. No se está decidiendo desde el punto de vista técnico. Y ese es el motivo por el cual tenemos estas situaciones en las que están chocando los entes políticos. Ajá. Efectivamente, en el sistema de comando de incidentes los objetivos son técnicos y debiera estar manejando o debe estar manejando quien tiene la capacidad técnica, en este caso el sector salud. El coordinador en este caso no está ni coordinando ni descoordinando, porque acuérdese usted, señor Jorgensen, que están compitiendo en este caso lo que los abogados le llaman un concurso ideal de normas. Esto es un concurso ideal de sistemas. Está concursando por un lado el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Nacional de Protección Civil y el Sistema Nacional de Seguridad Pública. En este caso, se determinó que el Sistema Nacional de Salud fuera el que coordinara, el que tomara la cabeza del sector y que fuera el comandante del incidente. Todos los demás se deben sumar a él. Por eso tanto, no creo que esté descoordinado el coordinador, está sumado al incidente, como yo es mi visión al respecto. Muchas gracias, José Luis. Nos dice el maestro Maximiliano Martínez. Sin embargo, el Ejecutivo fue el primero en invitar a salir a sus casas y ahí nadie dijo nada, contradiciendo con sus actos al científico. Metaemergencia pura, querido Max. Metaemergencia pura. De acuerdo, nos comenta Armando García Trujillo, dice, excelente visión de la metaemergencia que la seguimos viviendo políticamente. Excelente cita, la sobreinformación produce desinformación. Totalmente de acuerdo, señor García Trujillo. Ok, el tiempo se termina. Ahorita ya no va a ser posible leer las otras preguntas. Yo sé que hay mucho más preguntas. Te llevaste la tarde, José Luis. Hoy preguntaron bastante. Los voy a invitar a que por favor lo contacten, ya sea por correo, alguna página, no sé qué nos quiera sugerir para que te puedan contactar y puedan esclarecer sus dudas. Ya les había puesto mi correo, mis correos electrónicos, los voy a poner nuevamente. Un segundo. Ahorita voy a dar lugar también la palabra al maestro Rafael Pérez Vargas y al maestro Francisco Javier Hernández. El maestro Rafael Pérez Vargas como secretario del colegio y el maestro Francisco Javier como rector del Instituto Continuum, para que puedan cerrar el evento y agradecer la participación del maestro José Luis Flores. Aquí nos está compartiendo la pantalla, en donde viene el correo, Twitter, Facebook, en donde pueden contactarlo. ¿Quieres hacer algún comentario final, José Luis? Pues sí, les quiero agradecer nuevamente al Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil, al Instituto Continuum, mi alma mater, y les quiero hacer el comentario que seguramente ahorita va a comentar el señor rector, de que la situación se viene un poco más difícil desde el punto de vista económico en el futuro, y queremos hacer algunas cosas desde el Instituto Continuum para favorecer a las personas que menos se han visto beneficiadas con esta situación que estamos viviendo. Ya el señor rector les comentaré en unos minutos, pero vamos a involucrar a todos los alumnos del Continuum en esta situación para ver qué podemos hacer para apoyar a la gente que vamos a tener problemas. Incluso me voy a incluir yo en los damnificados. Adelante, gracias, Dani. Gracias. Estimado Rafael, te dejo la palabra, hermano. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos los que están aquí conectados, escuchando, con el placer de escuchar, como siempre, al maestro José Luis Flores, al cual, a nombre de la mesa directiva del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, del maestro Catase, del ingeniero Octavio, del licenciado David, de la licenciada Gloria y de un servidor, te agradecemos el que nos hayas impartido esta conferencia. De la misma manera, agradecerte a ti, Daniel, por llevar la conducción de la misma, como siempre, y se está haciendo un hábito muy adecuado para estos días. Y también agradecer al Instituto Continuum por estar participando
de la misma, invitar a todos los que están conectados a unirse tanto a las clases del Instituto Continuum, que ya el maestro Francisco ahorita nos dará detalles al respecto, como también integrarse al Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil. Fueron muchas las referencias que hiciste a la asociación, José Luis, y lo hiciste en tercera persona, pero todo lo que hace el colegio también tú sabes la gran carga y el gran apoyo que significas para la asociación. Es decir, lo que hace el colegio mucho es por, o más bien todo es por lo que hacen sus miembros, y miembros tan preparados como tú y como muchos de los que están aquí conectados. Y si me lo permites, Daniel, por ahí veía algunas preguntas, pues la agenda de este tipo de conferencias sigue el día jueves 30 de abril a las 19 horas con la doctora Beverly, con el tema de la Agenda 2030 y su relación con el marco de Sendai. El lunes 27 de abril a las 18 horas, Liderazgo en Crisis, características de un líder en la gestión de riesgo de desastres, con el doctor Mario Álvaro Ruiz. Y el Plan Familiar de Protección Civil con Héctor Paz Díaz, el miércoles 22 de abril a las 9:30 am. Ese está más o menos, dicen, ¿no? Pero no es cierto. Un abrazo para Héctor y ojalá muchos se conecten, y ahí está la agenda. Y nuevamente, José Luis, muchísimas gracias. Excelente la conferencia y gracias a todos por estar aquí conectados. Gracias. Dejo la palabra al maestro Francisco Javier Hernández, rector del Instituto Continuum. A ver si lo tenemos por aquí. No se oye. No tenemos al maestro. Si es que no se encuentra, mi estimado Rafael, no sé si quieras agradecer aquí a nuestro querido José Luis. Sí, está conectado el maestro Francisco, nada más que no se escucha su micro. A ver si lo arreglas en estos minutos, si no, pues bueno, entregar el agradecimiento por el Instituto Continuum y el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil. El presente reconocimiento al licenciado José Luis Flores Gómez por su generosidad al impartir en el marco del programa académico y extraordinario COVID-19 la conferencia La Respuesta Socialmente Organizada en modalidad virtual presencial el 21 de abril de 2020, y firma nuestro presidente, el maestro en arquitectura Mariano Catase Ruiz, y el maestro Francisco Javier Hernández López del Instituto Continuum. Y José Luis, pues este reconocimiento es para la posteridad, ¿no? Cuando te pregunten qué estabas haciendo durante el COVID, seguía dando conferencias como siempre. Exactamente. De veras que esta es una forma muy bonita de platicar con todos ustedes y que nos acerca mucho y vamos a aprender mucho. No se está perdiendo el tiempo, estamos aprendiendo mucho en estos momentos y en estos últimos días de todo lo que ha sido, cómo comunicarnos y sobre todo cómo compartir con todos nosotros las cosas. Gracias. Pues muchísimas gracias, José Luis. En verdad apreciamos el tiempo que te diste para estar con nosotros, pero sobre todo también a todos aquellos que asistieron a esta videoconferencia, que sin ustedes pues no habría tenido sentido que el maestro José Luis hablara. Gracias por su interés de capacitarse en estos tiempos de crisis. Ojalá esto sirva para crecer y aportar y aplicar en nuestra sociedad. Soy el maestro en ciencias Daniel Ríos Reina, estoy para servirles y damos por terminada esta sesión. Disculpen que no hayamos podido continuar leyendo los demás comentarios, que son por demás interesantes. Quedan grabados aquí en esta videoconferencia que esperamos pueda ser subida en su momento a las redes sociales para quienes se la perdieron, puedan disfrutarla y puedan analizar los detalles de los temas que se hablaron. Muchísimas gracias a todos. Que pasen muy buenas noches. Dios les bendiga. Gracias igualmente a todos. Gracias igualmente, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, excelente conferencia. Saludos, buenas noches desde Cancún, Quintana Roo. Abrazo. Muchas felicidades, maestro Meta Emergencia. Saludos desde Chiapas.